Hola, estamos de regreso con este súper panel que viene ahora. Vamos a hablar de la desigualdad en tiempos de COVID y cómo ha afectado a las mujeres que trabajan por su cuenta, independientes, así como a las mujeres en el mundo corporativo. Y en este panel lo va a moderar Marlene Molero, que es CEO de Gender Lab y cofundadora de Gender Lab. Y yo aquí quería hacer un paréntesis y un recordaris de desde dónde venimos, porque a veces es bueno recordar cómo se van armando estas agendas, ¿no? Yo recuerdo que en el 2018, en el comité que estaba organizando el CADE de ese año, tuvimos esta discusión sobre si deberíamos de poner o no el tema de la agenda de género en, en la agenda, ¿no? de la discusión empresarial. Y fue interesante porque sí lo pusimos en una carpa, en la carpa 2, en la carpa secundaria, donde se tienen muchísimas conversaciones súper interesantes, pero que no llegan a la carpa 1, ¿no? Pero ahí entramos en la carpa 2, entramos con Marlene, fue el lanzamiento, de hecho, de Gender Lab en ese espacio empresarial, y por supuesto, el año siguiente ya estaba Marlene, también acompañada por Andrea de la Piedra de Acuales, ya en la carpa principal, con un rol bien importante. Son dos lideresas, en verdad, que nos han ayudado a ver muchas cosas. Pero además de eso, hoy en día IPAE ya tiene también un comité de líderes por la equidad. Y creo que el COVID, que en términos de lo que diría John Elkington ha sido algo así como una especie de green swan en estos términos, nos ha ayudado a ver mucho más este tema de las brechas y eso nos ayuda a tomar acción. Así que sin más, las dejo con Marlene, que va a moderar este panel, y nos vemos al final. Hola, ¿cómo están? Buenos días, en verdad es un gusto tremendo estar acá. El año pasado estábamos reunidos instalando, digamos, la mesa de la ODS 5, hablando de las brechas de empleo, de las brechas de educación, de las brechas y del problema, digamos, de violencia que sufren las mujeres en nuestra sociedad. Conversábamos cómo estas son barreras estructurales y no producto de decisiones que toman las mujeres, sino problemas mucho más complejos. Hablábamos también en ese entonces del poder de trabajar juntos con un mismo propósito y de cómo la igualdad de género se viene consolidando cada vez más en el corazón del empresariado. Hoy nos volvemos a juntar acá, pero en un contexto distinto, en un contexto de pandemia donde la COVID-19 nos ha hecho enfrentarnos y ver qué pasa cuando no construimos adecuadamente una sociedad más equitativa, más justa. Hoy día estamos luchando más fuertemente que nunca contra la desigualdad, una desigualdad que se está haciendo, que es muy real y muy presente, y en el que lamentablemente las distintas brechas sociales, entre ellas la brecha de género, se viene incrementando. Hoy vamos a hablar de igualdad o de desigualdad, mejor dicho, en tiempos de COVID, y vamos a hablar con evidencia y con problemas nuevos. Si antes pensábamos en el reto del teletrabajo, digamos hoy el teletrabajo para muchos de nosotros y muchas de nosotros es una realidad instaurada. Vamos a hablar de cómo ha afectado la pandemia y la distribución de tareas que está pasando, digamos, en casa, como lo que pasa en casa siempre, pero hoy más que nunca afecta lo que pasa en otros ámbitos de nuestra vida. Ya sabíamos, digamos, antes de la pandemia que las mujeres dedicaban hasta 24 horas más a la semana que los hombres en una carga de trabajo total, y estas brechas en un contexto pandémico se han incrementado, ¿no? Las mujeres están asumiendo aún más la mayor cantidad de tareas de cuidado y del hogar, lo están haciendo a la par de intentar mantener sus actividades económicas, y esto está repercutiendo claramente también en mayores niveles de estrés y mermando su bienestar, un bienestar que en general lo tenemos mermado, pero que se va agudizando y que va teniendo un rostro de mujer. Se está diciendo mucho ya, que la pandemia, digamos, o que esta crisis sanitaria tiene una cara de mujer, y esto es porque las mujeres son la mayoría en el frente de atención primaria, son la mayoría en el frente de atención de salud, porque lo son en los cargos, por ejemplo, de enfermería o asistencia técnica de enfermería. Lo es porque están en el propio ámbito privado al frente de las tareas de cuidado, atendiendo a las personas que están enfermas, pero también encargándose de que sus hogares estén protegidos de este COVID. Lo están haciendo porque están experimentando una pérdida de empleo hoy en día que ya es más de 10 puntos porcentuales superior a la de los hombres,
y lo son también, porque todos estos efectos negativos que en general estamos viviendo, se estima que van a ser más perdurables, digamos, para el caso de las mujeres. Hablamos mucho también de que cerrar las brechas de género y sobre todo las que están vinculadas a las actividades económico-productivas nos va a tomar más de 250 años en las proyecciones que hace el Foro Económico Mundial. Así que la invitación de hoy, la invitación con la que abre este panel, no es a sumar esfuerzos, sino a multiplicar igualdad. Y con esto le doy la bienvenida a Alfonso de los Heros, CEO de Sodexo Perú, y a Mabel Huertas, periodista de RPP. Muchísimas gracias por acompañarme en este panel. Y Mabel, yo quisiera comenzar conversando un poco sobre cuál es el rol, digamos, de los medios de comunicación en todo esto, porque creo que si algo hemos visto, la información claramente ha ido cambiando, la pandemia es algo nuevo para todos nosotros y nosotras, y creo que los medios vienen teniendo un rol bastante relevante en posicionar algunos temas. De hecho, esto de comenzar a hablar de los distintos efectos que tiene la pandemia en la vida de las mujeres es algo que ha salido más de los medios que de acciones del Estado. ¿Qué cambios estás viendo tú y qué es lo que lanza, digamos, esta voz de alerta? A ver, antes que nada, hola Marlene, Alfonso, para mí la verdad es un placer a nombre de RPP estar aquí, hablarles desde la experiencia de un medio de comunicación, pero también creo que esto se tiene que volver un asunto personal, ¿no? Todos somos agentes de cambio finalmente con las pequeñas o grandes acciones que hacemos a diario en busca de la igualdad de oportunidades. Yo me siento en ese sentido súper cómoda aquí en RPP porque dentro de la línea editorial de esta radio está el promover el progreso de todos los peruanos, y esto está íntimamente ligado al enfoque de género e igualdad, hacia eso que estamos apuntando. De hecho, antes de la pandemia ya había una preocupación clarísima en el grupo de RPP por lo que pasaba con la mujer, a nivel mediático. Me refiero a que lo que más, la problemática que más saltaba a la vista eran los feminicidios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero ya para el 2019 íbamos contando, ¿no? Todos los días íbamos contando la cifra, y estas historias que eran dramáticas se volvían estadísticas totalmente frías. Entonces, desde el año 2019, si mal no recuerdo, desde el 8 de marzo del 2019, el Día de la Mujer, desde RPP se generó una cobertura especial que se llama Ellas Somos Todos, en donde precisamente se daba de dar un rostro humano a esta violencia, porque, repito, íbamos contando las cifras. Y era como que la piel, digamos, la sensibilidad, la piel se nos iba poniendo como un cuero, ¿no? Entonces la sensibilidad ya no nos afectaba, ¿no? Y cada vez escuchábamos crímenes más terribles. Entonces, desde ese punto de vista, la cobertura, el objetivo de esta cobertura era evidenciar los problemas de la violencia contra la mujer, de cualquier tipo, ¿eh? No solamente estamos hablando de feminicidios. Y es increíble porque nos volvimos una suerte hasta de nexo entre las ciudadanas y la autoridad. Había muchas personas, muchas mujeres que llamaban al rotafono a decir: me está pasando esto en casa, me están violentando, tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Y eso es una de las cosas maravillosas que tiene la radio, ¿no? Que tiene este impacto inmediato con la ciudadanía. Así que asumimos como radio, como medio de comunicación, una gran responsabilidad y lo adoptamos en nuestra cobertura diaria, ¿no? Cuando converso con los editores generales, con la gente encargada con las cabezas de la radio, lo que me cuentan era que eran tantos los casos, tantas las denuncias, que no habían espacios ya para poder destinarlos, ¿no? en toda la programación radial. Y lo tocábamos en los diferentes programas, pero era demasiado, era realmente espantoso. Y eso creo que generó mayor conciencia, pero fuimos bastante útiles en ese sentido. Aquí se podía denunciar, y no solamente era poder sacar al aire o poner de manifiesto lo que sucedía, sino también tenía fines didácticos. Llamábamos la atención de la fiscalía, de las autoridades. Entonces
fue un ejercicio sumamente positivo del poder de la radio. Luego, y yo recuerdo clarísimo, esto lo hemos estado haciendo hasta marzo. Lamentablemente, cuando llega la emergencia nacional, lo tuvimos que dejar de lado, porque ya todas las fuerzas estaban abocadas a cubrir la emergencia nacional, la pandemia, a qué nos estábamos enfrentando, y también porque hubo una suerte de silencio, ¿no? Mientras todos estaban en sus casas, ya no, por un periodo, a ver, no quiero decir largo, pero por varias semanas no escuchamos ya ningún caso de violencia doméstica o de feminicidios. Pensábamos como contenido, ¿no? Cuando yo me refiero a un silencio, no me refiero a que no suceda, sino que no habían las denuncias. Más adelante nos dimos cuenta de que esta situación se mantenía y era más grave aún, sobre todo con los adolescentes, sobre todo con los menores de edad. Pero bueno, cuando hemos hecho la cobertura sobre la pandemia, también debajo del brazo teníamos otro proyecto que ya partía de otra, digamos que ya no tenía este contenido periodístico, de cobertura periodística, sino más bien era una propuesta de valor de la radio, que es Mujeres de Cambio. Cuando hemos abordado Mujeres de Cambio, nos hemos dado cuenta que ya en medio de la pandemia, ya no solamente íbamos a abordar la violencia, que se había vuelto como una suerte de monotema, ¿no? Nos dimos cuenta, porque además este proyecto de Mujeres de Cambio tiene varios técnicos alrededor que van trabajando para coger los temas de esta tercera edición de Mujeres de Cambio. Si bien el objetivo era visibilizar las brechas entre hombres y mujeres y de esa manera construir una visión igualitaria, nos dimos cuenta que en medio de la pandemia habían más problemáticas o problemáticas de las cuales no se habían hablado tanto, como por ejemplo de las brechas salariales, de las brechas laborales, pero también que las mujeres se enfrentaban a otro desafío en cuanto a salud, y no por COVID-19, no por atención de las infecciones al virus, sino de salud sexual, ¿no? A raíz del encierro, nos dimos cuenta que habían muchas mujeres embarazadas que, por ejemplo, no iban a sus controles, no eran atendidas en cuanto a salud reproductiva. Se dejó de repartir los anticonceptivos y una serie de cosas que hacen sospechar a los especialistas que nos asesoran en Mujeres de Cambio que lo que se espera en los próximos meses es un baby boom, pero que esto va acompañado también de una alta tasa de mortalidad materna e infantil, ¿no? Entonces, para contarles un poco de lo que se trata Mujeres de Cambio, ¿no? Abordábamos diferentes temas, como ya lo he dicho, es una tercera edición, lo venimos haciendo ya 3 años, y generábamos discusiones y piezas en las multiplataformas del grupo RPP, ¿no? No solamente en la radio RPP, sino en las diferentes radios que tiene, en Instagram para poder llegar a un público más juvenil, en TV, en radio y en web, ¿no? Con estas diferentes investigaciones que se venían haciendo en torno a la mujer. Por ejemplo, en Radio Corazón, que es una radio musical, pero que tiene un público muy femenino, se generaba mucha discusión, ¿no? Ahí se llegaba de una manera más directa y se generaban conversaciones muy interesantes con las mujeres sobre los roles que cumplían en casa, ¿no? Pero también al mismo tiempo nos íbamos dando cuenta del impacto que esto tenía en cuanto al público masculino, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un dato que precisamente tengo por acá, había un estudio que indicaba que las mujeres estaban muy estresadas. No, acá dice, durante el estado de emergencia, las mujeres han sentido el doble de estrés que los hombres por el aumento de trabajo en el hogar. 29% de mujeres versus 15% de hombres, que es una encuesta que había desarrollado Ipsos en mayo del 2020. Un dato totalmente random, pero la respuesta en redes sociales se podía tornar sumamente violenta de parte de los hombres, ¿no? ¿Cómo era posible que una mujer
se sienta estresada, ¿no? Entonces ahora resulta que hablar de las mujeres y hablar de los problemas por los que ellas pasaban en casa desde todos los aspectos era como una suerte de victimizarla, ¿no? Entonces, sí estábamos muy atentos a esas respuestas que se daban, pero también muy apenados, ¿no? Porque esto de alguna manera nos dice que uno puede, estamos desde la radio, estamos teniendo una mirada de progreso, que vamos y remamos hacia un norte, que finalmente es el futuro. Se opongan o no se opongan algunos sectores de la sociedad, les incomode, este es el futuro. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la equidad de género, es el futuro. Pero todavía encontramos que hay mucha resistencia, ¿no? Mucha resistencia a poder entender o a poder empatizar, a cambiarnos ese chip que tenemos en la cabeza y que no solamente es exclusivo de los hombres, son las mismas mujeres que también muchas veces pensamos así. Y para mí es inevitable como periodista no mencionar el último caso que hemos visto de esta jovencita que denuncia que 5 muchachos la violaron y la discusión que se genera en las redes sociales tratando de justificar esta cosa tan salvaje, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que todavía estamos remando con un viento en contra, que quizá no es un ventarrón, digamos, no es tan fuerte, pero todavía está la resistencia ahí y creo que como medio de comunicación, en general los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y tienen un trabajo todavía que hacer para llegar a ese objetivo. Efectivamente, sí, y el último caso, Mabel, que lamentablemente señalas a lo que se le viene llamando como la manada peruana, y los comentarios que vamos viendo de quienes ejercen también la defensa nos resaltan, creo, lo presente que tiene que estar la igualdad de género y el enfoque de género en los distintos ámbitos. Y justo uno de los temas a mí que me gusta mucho de lo que ha sucedido finalmente dentro de todo es cómo los temas se amplían, ¿no? Siempre hablábamos solamente, por lo menos en medios, la atención estaba puesta principalmente en violencia, pero hoy en contextos y en fechas distintas al 8 de marzo, por ejemplo, hablamos de hablamos del tiempo de trabajo total, de lo que pasa en casa. Y Alfonso, esto es algo, digamos, ustedes están en la operación, son una empresa que ha tenido que seguir operando incluso durante la parte más fuerte de la cuarentena, y que tienen, entiendo, digamos, gente que ha tenido que irse a casa a hacer trabajo remoto, pero gente que tenía que ir al campo en la operación, y cogiendo este último de cómo lo que pasa en casa, digamos, estas nuevas dinámicas impactan el trabajo, cómo es que esto se ha vivido en Sodexo, y también cuál es la respuesta que ustedes han dado o están dando a esto. Entiendo también que es una respuesta, digamos, viva, ¿no? Porque la situación va cambiando y las cosas se van ajustando. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar de Perú Sostenible. Para mí es un placer estar contigo, Marlene, y contigo, Mabel, en este panel tan interesante. Para responder a tu pregunta, sí, la verdad que, bueno, Sodexo es una empresa con más de 6.400 colaboradores a nivel nacional que opera en costa, sierra y selva en circunstancias bastante desafiantes, digamos, ¿no? Y en diferentes escenarios, entornos de una diversidad que contrasta. En ese sentido, desde que empezó esta emergencia, nosotros definimos 3 ejes principales de actuación que creíamos que eran fundamentales para dar respuesta a esta crisis sanitaria, social, económica. Bueno, sin duda, en primer lugar, nos propusimos cuidar la salud y la seguridad de todos nuestros colaboradores, y particularmente de aquellos grupos de riesgo, por ejemplo, como las mujeres embarazadas, que podían estar más expuestas a esto. En segundo lugar, también nos propusimos garantizar un mayor o un mismo número de puestos de trabajo, ¿no? Nos preocupaba muchísimo tener que desvincular a personas, que esas personas perdieran su trabajo. Nos preocupaba que en ese proceso la decisión, digamos, de desvincular a personas afectara más a las mujeres que a los hombres. Y un tercer eje, por supuesto, también estuvo relacionado con, y ha estado relacionado hasta el día de hoy, con garantizar la continuidad
de nuestras operaciones, no solamente de la perspectiva logística y de también dar respuesta a los nuevos retos y desafíos que genera o ha generado esta coyuntura, por ejemplo, para atender nuevas necesidades de materiales, insumos, EPPs. Nos preocupaba muchísimo y nos ha preocupado muchísimo dar respuesta, por ejemplo, al sinnúmero de casos de contagio que en algún momento hemos vivido y hemos enfrentado y seguimos enfrentando. Entonces, es a partir de estos tres ejes que generamos toda una respuesta, un sinnúmero de acciones, desde reforzar nuestros equipos de salud y seguridad ocupacional y bienestar social para estar más cerca de nuestra gente. En cuanto a grupo de riesgo, por ejemplo, inclusive antes de que el Ministerio de Salud diera indicaciones claras sobre, por ejemplo, las mujeres embarazadas, nosotros las desmovilizamos, ¿no? Para que se quedaran en casa y para cuidarlas, porque nos preocupaba su salud. Nos preocupaba también estar cerca de las personas, estar cerca de ellas, y por eso, más allá de las líneas que tenemos para recibir llamadas o líneas de denuncia o de contacto, montamos también una línea de apoyo y ayuda que de forma activa contactara a las personas. ¿Para qué? Para conocer un poco su realidad, su situación, saber cómo los podíamos ayudar. Personalmente he llamado a varios o varias de ellas, porque es muy fácil, digamos, ver números, ¿no? Pero cuando uno comienza a hablar con la gente y comienza a entender la realidad, ¿no? Una mujer que tiene un hijo en casa, que por ejemplo tiene leucemia, mujeres y hombres también que están preocupados por su salud, por ejemplo, regresar a casa y contagiarlos, preocupados por su puesto de trabajo, su futuro, ¿no? Todas son cosas que pues, requerían de cierto nivel de respuesta y de cierta claridad por nuestra parte. Para nosotros ha sido un reto mantener el mismo número de puestos de trabajo, porque sin duda también nuestras operaciones, nuestros clientes han sufrido y como consecuencia de eso hemos tenido que lamentablemente hacer algunos ajustes. Pero si acaso lo que pensamos en ese momento también fue, en la medida que tengamos que desvincular personas, cómo podríamos ayudarlos, ¿no? Y gracias también al apoyo del Grupo Sodexo, montamos un fondo de ayuda que allí donde tuvimos que mandar a gente a casa, no solamente cumplimos con pagarles sus beneficios de ley, sino también les dimos algún apoyo adicional, apoyo económico adicional, para que pudieran por lo menos estar algún tiempo mientras se adaptaban a estas nuevas circunstancias. Nos preocupó mucho la salud mental, nos preocupó mucho la violencia de género y no solamente en este contacto con las personas pusimos o habilitamos líneas y canales para que en caso de necesidad pudieran dar respuesta a eso, sino también, pues por ejemplo, ayudamos mucho a que las personas se descargaran con nosotros y ahí donde tuvieron algún tipo de necesidad nosotros poder acercarnos y dar respuesta a ella. Hicimos una campaña, no solamente en apoyo a esta campaña del Ministerio de la Mujer, que es Cambiemos la Realidad, sino también una campaña interna. Y hoy además tenemos una campaña donde toda comunicación, digamos, que sale de Sodexo, sean cartas, sobres, tiene un logo de Basta Ya contra la violencia y referencia a la línea 100, en línea con la respuesta a esta necesidad de mejorar el bienestar de las personas allí donde estén. También hicimos un programa de bienestar, ¿no? Que hoy inclusive me ha sorprendido. Ayer estaba viendo el video porque como parte de este programa de bienestar, donde había actividades, por ejemplo, desde nutrición, cocina, ayer he visto que ha llegado a los hijos de nuestros colaboradores y colaboradoras que pueden participar de eso, evidentemente de forma virtual, ¿no? Pero con labores, manuales, arte, siempre pensando en cómo podíamos ayudar a esos colaboradores que estaban enfrentando situaciones complejas, que tenían o pasaban por problemas de tensión en casa,
¿no? Sea porque estaban lejos de casa o sea porque estaban en casa viviendo una situación sin precedentes, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco nuestra respuesta. Esa respuesta ha tenido como consecuencia, yo creo que un resultado bastante sorprendente para mí e interesante, porque nosotros, pues hace poco, el 31 de agosto, medimos un poco cuál había sido el impacto de esta crisis por ejemplo, ¿no? en nuestros porcentajes de balance de género, y hemos visto que en el último año nuestro balance ha pasado del 32 al 38%, ¿no? A nivel nacional y a nivel general y a nivel ejecutivo sigue siendo el 38%, y no solamente eso, sino a nivel de high potentials, digamos, ¿no? Hay un 34% de mujeres high potential, lo cual significa que tenemos una cantera. Lo otro que ha sucedido hace poco es que, porque también coincidió en el tiempo que teníamos que hacer una encuesta de clima y compromiso con la organización, cuyo resultado hemos conocido la semana pasada, y en esa encuesta el resultado ha sido, o no podría haber sido mejor, ¿no? Subimos 9 puntos de mejora en clima laboral, siendo que las mujeres inclusive se sentían más cómodas y más comprometidas con la organización. Y si acaso, para sumar una estadística, una variable más, también hemos mejorado en reputación corporativa, ¿no? Encuesta en la que algunos de nuestros colaboradores participan. Entonces, creería que hemos tenido una respuesta muy acorde con la realidad que hemos vivido, donde creo que hemos intentado ser bastante sensibles a esa realidad, acercarnos a la gente y en la medida que se ha podido responder a esas necesidades y acompañarlos en este proceso, ¿no? Ahora, tengo que ser claro también que no necesariamente lo que hemos vivido en Sodexo es lo que se ha vivido en país, ¿no? Porque las estadísticas son claras. El desempleo, ¿no?, ha afectado más a las mujeres, ¿no? Esta situación ha impactado más en la economía familiar de las mujeres, en sus ingresos, ¿no? En su precariedad. Así que ciertamente, bueno, hay mucho por hacer y desde la empresa, y ya hablaremos de eso más adelante, hay yo creo que muchas áreas de oportunidad, ¿no? Pero esa ha sido un poco la respuesta que nosotros hemos tenido a esta situación tan compleja y que nos sigue desafiando. Sí, por supuesto que sí, y de hecho dentro de la complejidad, digamos, de esta situación, yo he dicho en mi introducción que esta pandemia tiene una cara de mujer, pero claro, mujeres somos varias, ¿no? Y creo que unas que están como profundamente afectadas de repente son las madres con hijos que no necesariamente han encontrado en hogares, digamos, biparentales la correspondiente asumir, digamos, las cargas que tocan, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos encontrado en data que hicimos con Genderlab recogiendo encuestas fue que las mujeres habían pasado de reportar tener la mayor cantidad de trabajo del hogar de un 17 a un 30% y los hombres de un 7 a 11%. Te incrementa también la percepción de un reparto de tareas más equitativas, pero cuando te ves a las horas que reporten de distribución de tiempo, hay una brecha pues de más o menos unas 15, 16 horas a la semana solamente en el trabajo del hogar. Entonces tenemos unas percepciones de equidad ahí en uso del tiempo diferenciadas, y esto es la vida misma, ¿no? Yo no tengo hijos, pero Babel, yo creo que tú sí, ¿no? Sí. Y calculo que esto te ha tomado también algo. Sí, a ver, de hecho, el hecho que las mujeres estemos intentando encontrar este equilibrio, esta igualdad de oportunidades, no dice que nosotras, dentro de nuestros fueros internos, querramos, no sé si ponerlo en estos términos, pero inconscientemente sentimos la necesidad de seguir cumpliendo un rol en casa. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi caso, por ejemplo, y yo no soy ejemplo de nada, porque yo pertenezco a un pequeño mundo de privilegios, tengo 2 trabajos, por lo tanto trabajo más tiempo, paso más tiempo fuera en casa, pero sí quiero comentar esta experiencia personal.
cuando en mayo nos dicen que los chicos se van de largo en casa y que ya no van a ir al colegio, a mí la verdad que la vida me cambió porque yo tenía la necesidad de estar presente para ver que mis hijos estén cumpliendo con sus labores, que esto tampoco les afecte a ellos en su salud mental, ver de qué manera tenía yo que reorganizar la casa. ¿Ven? Yo misma me voy colocando mis propias tareas, ¿no? Yo tenía que arreglar las cosas de la casa, yo tenía que atender a los chicos, yo tenía que vigilarlos, yo tenía que apoyarlos, yo y yo. Yo soy una mujer casada, yo cuento con mi esposo que también cumple esos roles. Pero antes de conversarlo con él, antes de poner las cosas sobre la mesa y lo que estaba sucediendo, yo ya había asumido que ese era mi papel. Entonces, por eso digo, nosotros, y me incluyo, vamos hacia un objetivo, pero pongámonos a pensar que todavía tenemos ese chip instalado, ¿no? Y cuando yo veo que mi vida cambia de un momento para otro y el interés mío eran mis hijos, yo en ese momento pensé en renunciar. Pensé en renunciar al trabajo que me dedicaba más tiempo, ¿no? Y bueno, haciendo las sumas y restas, sí, bueno, pierdo esto, pierdo el espacio, pierdo el sueldo, pero sentía la necesidad de estar ahí. Entonces, hay casos quizá de todas maneras, hay casos que son mucho más graves, ¿no? En donde la mujer se encuentra en la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Madre o profesional? ¿No? Y colocas esas dos cosas en la balanza. Y quizás si tu sueldo es más precario, entonces tú dices, bueno, me quedo en casa, porque entonces el hombre sigue siendo el proveedor y estoy segura que muchas dinámicas cambiaron en la casa. Yo tuve suerte de tener todo un sistema de apoyo, pero estamos hablando de una sociedad en donde, y finalmente no tomé la decisión, pero estamos hablando de una sociedad en donde muchas madres son madres solteras, ¿no? Y que además de atender a sus hijos, tienen que atender a sus padres. Entonces, de alguna u otra manera, se les ha orillado a una situación sumamente dramática en medio de esta pandemia. Y ahí, digamos, yo creo que el sector privado, pues el sector empresarial, los empresarios, las empresarias tienen que tomar acción, ¿no? Esas son necesidades reales que impactan en general a los padres y a las madres, pero digamos, claramente, por cómo están distribuidas los roles en nuestra sociedad, esto tiene un impacto específico sobre las mujeres. Alfonso, yo entiendo que esta sí es una preocupación específica en el caso de Sodexo, sobre todo de cara a los que ahorita se han ido a trabajo remoto, ¿no? Y que deben estar preguntándose qué van a hacer cuando les den la indicación de regresar. Sí, es un punto súper válido porque es verdad, en todo momento, y sobre todo para las mujeres, el tema de regresar a la oficina ha sido un issue, ¿no? Porque, claro, ellos están viviendo una situación sin precedentes, como ya adelantaba Mabel, tienen mucha presión, tienen a los chicos haciendo educación a distancia. Entonces, nosotros la decisión que tomamos fue la de por lo menos no regresar a la oficina hasta el 4 de enero, ¿no? Ya hoy nos estamos cuestionando si eso es muy pronto y probablemente lo extendamos hasta mediados de marzo o principios de abril, ¿no? Porque es cierto, y no solamente con otras mujeres o madres con las que he conversado, en casa es un reto llevar, ¿no?, a la familia para todos y, bueno, sin duda para mi mujer en estas circunstancias. Y también ahí donde he conversado con varias mujeres, ellas sienten mucha presión, doble o triple trabajo, sienten que quizás sus maridos o sus parejas no las están ayudando tanto como podrían o deberían, y eso también es un motivo de fricción, ¿no? Y nosotros no queremos poner una variable más, ¿no? Por tanto, queremos ser lo más flexible que podamos para que ellas se sientan cómodas en regresar cuando la situación sea más propicia, ¿no? Perdón, Marlene, esto Sí. que menciona Alfonso y el apoyo, el clima laboral o las políticas que vienen desde las empresas,
Es muy importante porque me ha hecho recordar que en esos días en los que realmente, como seguramente muchas amas de casa, muchas madres de familia que también trabajan, estaban como yo colapsando. Yo recuerdo mucho que todos los días, los productores te preguntaban, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Está todo bien en casa? ¿No? ¿O necesitas un día libre? Entonces, esa preocupación que tu empleador te hace sentir, también te da tranquilidad y te sientes apoyada, ¿no? Y es importante saber que la empresa en donde tú trabajas, tu salud mental es importante y te da la apertura como para tú en un momento decir, oye, ¿sabes qué? Hoy de verdad no puedo, necesito un día libre porque he colapsado para después retomar el trabajo con mayores bríos, ¿no? Pero creo que ese apoyo es sumamente importante y es uno de los factores por los que yo dije, por supuesto, tengo que seguir trabajando, ¿no? O sea, te dan la oportunidad, se preocupan por ti y eso ya son políticas de las empresas que me parece que tienen que ir ganando más terreno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y creo que se necesita más que nunca un liderazgo, digamos, centrado en las personas y dentro incluso del liderazgo centrado en las personas, un liderazgo inclusivo. Y yo, Alfonso, cada vez que te escucho hablar a ti, digamos, y hablar de lo que hace Sodexo y además de tu compromiso y convencimiento personal con esto, y escucho también a otros líderes y lideresas, a Selma, que creo que cada vez se va instalando más, como dije al inicio, en el corazón empresarial, pero a veces también es como un pensar, ¿de qué me hablas? ¿No? Porque hace menos de un mes veo en redes sociales una denuncia de una mujer, le preguntan si es mamá, ella dice que sí, que tiene 2 niños, y le dicen, se lo escriben, ¿no? Encima se lo escriben en el chat y le ponen, bueno, ahí no podemos seguir con... Sí, a ver, lo que pasa también es, yo no sé qué película están viendo ese tipo de empresas, porque el hecho cierto es que el mundo cambió, ¿no? El tablero de juego es otro. Y si estamos pensando que las mujeres y todos vamos a rezar un mundo donde vamos a cumplir necesariamente un horario fijo de oficina, creo que estamos equivocados, ¿no? Creo que hay que repensar la forma como vamos a trabajar. Hay que pensar que probablemente el día de mañana ahora es quienes definan cuál va a ser su horario de trabajo. Y si van a trabajar desde casa o desde la oficina, si quieren ir los lunes o los viernes, o si no quieren ir en los próximos 15 días. Yo creo que hacia allá estamos yendo. Y creo que es importante pensarlo y mirarlo y tomar acción porque, nuevamente, hoy por hoy no podemos exigirle a las personas que regresen a la oficina. Si yo hiciera eso mañana en Sodexo, probablemente me linchen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está pasando una situación compleja, que necesita tiempo, que necesita flexibilidad, que no necesita que le estén respirando la oreja. Entonces, nosotros desde la empresa tenemos nombrados cambio, ¿no? Que ya no podemos controlar todo, ¿no? El virus nos demostró que es imposible controlar las cosas y que por tanto tenemos que confiar en las personas y tenemos que adaptarnos a ese nuevo normal y tenemos que sobre todo preocuparnos más en si la persona tiene o no tiene hijos, cumple o no cumple horarios, si está contenta con nosotros, porque probablemente uno de los mayores desafíos hacia adelante va a ser no solamente la retención del talento, sino también la atracción del talento. En este mismo foro de Perú Sostenible, vimos una data que nos trajo que traje, digamos, a raíz de una exposición que hizo el Banco Mundial, que nos enseñaba que el 25% de la reducción de la pobreza monetaria en el decenio 2007-2017 en el Perú se debía a la incorporación de la mujer en el empleo, ¿no? Entonces, digamos, este era el beneficio de la incorporación de la mujer, sobre todo a su primer empleo, reducción de pobreza, digamos, por eso lo que beneficia a una beneficia a todos, digamos, nos beneficia a todos como sociedad. Y claramente, si eso es así, si nos puede generar réditos, la pérdida de empleo femenina que está, digamos, incrementada, es mayor porcentualmente en la que viven sus pares, pues claramente se va a traducir en un tema de pobreza fuerte. Y quiero acá dividir la conversación en lo que es empleo independiente
¿no? Y lo que es decir, las personas informales son las personas que trabajan por cuenta propia y las personas que están trabajando para un empleador. Entonces, Mabel, no sé si contigo podemos ver más este impacto en el empleo independiente. Sí. Digamos, tú has hablado de lo del cierre de colegios, lo que eso ha significado, digamos, en tu mirada, pero imaginemos lo que significa en la mirada de una mujer que trabaja como cobradora de combi, por ejemplo, ¿no? Y No, pero es que sí, porque lo hemos cubierto también, ¿no? Durante toda la pandemia, cuando cubríamos lo que sucedía en la calle, cuando salían la policía a detener o a multar a los ciudadanos que se encontraban fuera, encontrábamos que había muchas mujeres. Era la señora que vendía su anticucho, ¿no? Antes de la pandemia vendía sus anticuchos en la calle, o vendía su emoliente y de eso vivía, ¿no? Entonces, una serie de trabajos que se vieron impedidas de hacer en medio de la pandemia, y entonces uno se preguntaba, estas madres que te contaban que eran solteras y que te contaban su drama familiar, ¿de qué vivían? De la esperanza del bono, ¿no? Que por cierto, a ver, el mismo gobierno cuando hace la entrega del bono es quien empodera a las mujeres, pero se queda ahí nomás, ¿no? Porque si bien dicen vamos a entregar a los bonos a las mujeres, y eran las mujeres porque eran más responsables, no porque eran cabezas de familia, porque muchas madres, como ya lo he dicho, son madres solteras, uno hubiese esperado que se haga algo más respecto a este tipo de políticas, pero sin embargo eso quedó ahí nomás. Dicho esto, también lo que se ha visto mucho a estas personas, cuando tú les preguntabas, ¿no? Y ahí sí reconozco que de parte de la prensa había poca empatía, ¿no? Porque les reclamaban, señora, ¿y usted qué hace acá en la calle? Debería estar en su casa, no salga, puede contagiarse. Y a mí hubo una respuesta que me impactó muchísimo. Una señora de pobreza, extrema pobreza, probablemente, lo que decía era, de COVID quizá me muera, pero de hambre me voy a morir de todas maneras. Entonces, la gente salía a la calle porque había una necesidad muy, muy, muy grande por sobrevivir en el día a día. Y no estoy hablando de julio, de agosto, estoy hablando de fines de abril, de mayo. Ahora, habían muchas personas también, muchas mujeres que habían perdido sus puestos como auxiliares de colegio, de nidos, ¿no? Profesoras, porque los colegios se cerraron, y cuando dijeron que ya no habían más colegios, muchas tuvieron que buscárselas. Y muchas personas que inclusive tenían una profesión universitaria o técnica tuvieron que ir a las calles y convertirse en comerciantes, porque era la única manera también de poder, ingresaron a ese mundo informal, porque era una manera también de poder sostener el día a día económicamente, ¿no? Entonces, son casos verdaderamente dramáticos, en los que, claro, desde la comodidad de sus casas, cuando uno tiene varias habitaciones donde puede aislarse, donde tiene agua, desagüe, comida y hasta servicio de limpieza en casa, pues no se pone a pensar y critica mucho a la gente que sale a la calle, ¿no? O que salía a la calle en un principio para poder seguir trabajando, pero para ellos era la diferencia entre la vida y la muerte, y el COVID pasaba a un segundo plano, porque lo importante en ese momento era comer. Sí, efectivamente, digamos, hay un tema de necesidad y tú has tocado el tema de los bonos. Por ejemplo, hay respuestas en otros países con enfoque de género que están dirigiendo bonos están bien centrados en las madres, porque nuevamente son las que asumen estas tareas del hogar, y aquellas que no han podido reinsertarse, digamos, algunas han tenido que perder empleo y un empleo decente por esto de la educación en casa, y luego están, por supuesto, los problemas mayores que afrontan las trabajadoras que son informales, y tú nos has comentado mucho de ese caso. Y Alfonso, salió pues un reporte último, esto es algo que nosotros hemos comentado, este reporte de McKinsey, ¿no? El que acaba de salir hace algunas semanas, creo un mes, o de repente un poco más de un mes, y que jala mucho de esta preocupación también del impacto de la pérdida de empleo. Yo creo que yo soy muy crítica a la acción del Estado. Creo que acá puede hacer mucho más para abordar este problema específico, que hay una deuda pendiente que tiene que empezar a cobrarse ahorita, pero también que el sector empresarial puede hacer mucho, ¿no? Y que esto de la pérdida de empleo que se va a traducir en pobreza,
es algo que desde el sector privado, digamos, se puede poner de pie. Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, bueno, yo soy un creyente ferviente del caso de balance de género y cómo el balance de género, es decir, que por lo menos un 40%, ¿no? De la fuerza laboral de una empresa sean mujeres, tiene un impacto positivo en la performance de la empresa, ¿no? Sodexo tiene un estudio al respecto donde se ve que hay una mejora de por lo menos 2 puntos en temas como retención de clientes, hay mejora en temas de crecimiento, rentabilidad, se reducen los accidentes y hay un mayor clima de trabajo, un mayor compromiso de las personas con la empresa. Así que por ese lado el caso, digamos, yo creo que es claro, ¿no? Pero además, como tú bien dices, existe este otro estudio de McKinsey que ya nos adelanta que hemos perdido, digamos, valor en esta coyuntura, en los últimos 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque el impacto de esta crisis ha tenido un impacto mayor en el empleo de las mujeres. Entonces, lo que está adelantando ya McKinsey es que si no hacemos nada, ¿no? Si esta nueva brecha que se ha generado en estos últimos 7 meses ya ni siquiera se reduce, ¿no? Recuperamos estos meses perdidos, la economía mundial podría perder $1 trillón. $1 trillón. Como consecuencia, la economía peruana va a tener un impacto directo también, ¿no? Ahora, yo quisiera ver el upside, ¿no? Y la oportunidad está, porque también lo dice McKinsey, en que si nosotros seguimos trabajando para reducir las brechas, para alcanzar un mayor balance de género, que podría estar alrededor del 42%, podríamos generar $13 trillones adicionales, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacerse, y más en un país como el Perú, es ¿qué hacemos?, ¿no? No hacemos nada y no solamente no avanzamos, sino además retrocedemos, o aprovechamos esa grandísima oportunidad de generar mayor crecimiento, ¿no? Generar mayor valor, y empujamos hoy más que nunca la causa de la mujer, la causa de la equidad, del balance de género, ¿no? Y yo creo que, sin duda, ¿no? La respuesta se cae sola, porque además, y aprovecho, está probado también que las mujeres contribuyen de forma decidida y clara a la reducción de brechas, a la reducción de pobreza, a la reducción del hambre y malnutrición, y en un país como el Perú, pues creo que no podemos darnos el lujo de no hacer nada al respecto, ¿no? Ciertamente hay algunas acciones que hay que impulsar, desde una transformación cultural en las empresas, la reducción de sesgos, ¿no? Hay que combatir el machismo, sin duda. Necesitamos generar mayor inclusión financiera para que el trabajo tampoco no necesariamente venga a partir de mayor puestos de trabajo, sino de emprendimientos que sean liderados por mujeres. Y hay que trabajar en un tema que en el Perú es un temón, que es el de ver cómo atacamos el tema del trabajo no remunerado, ¿no? Pero, nuevamente, hay una grandísima oportunidad y creo que hay que aprovecharla, ¿no? Muchísimas gracias, Alfonso, Mabel. Nosotros nos estamos acercando ya al cierre de este espacio, pero no quiero dejar de tocar el tema de violencia contra la mujer. Estamos a puertas de noviembre, donde está situado el Día Central, que es 25, de la lucha contra la violencia contra la mujer, que además es un día, en realidad, de origen latinoamericano, ¿no? Fue primero Latinoamérica los que empezamos a instaurar este día a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal, y que luego lo coge ya Naciones Unidas y el día se institucionaliza ya a nivel mundial. Tenemos poco tiempo, entonces les quiero pedir a Mabel y luego a Alfonso en un minuto una reflexión, digamos, sobre eso, sobre dónde estamos y la preocupación ahí, ¿no? Sí, bueno, hoy temprano en La Victoria, un sujeto en medio de una discusión le disparó a su pareja y luego se disparó él. Ayer un hombre intentó asesinar a sus 3 hijos porque su pareja lo había dejado. Y estas historias que nos parecen de terror son de todos los días.
El año pasado se contaron 166 feminicidios, es decir, contábamos cada 2 días contábamos un feminicidio. En este año vamos 101 feminicidios. Y si bien esto no se trata de que los números, digamos, sean los que marquen la pauta, porque tan solo una vida pues vale y duele muchísimo. Ya llegamos al último trimestre y esto parece no detenerse, sino más bien parece que se puso en pausa por la pandemia, porque, como lo dije al inicio, si bien había un silencio por la cuarentena general, en realidad lo que había pasado es que las mujeres, muchas, estaban prácticamente retenidas y secuestradas en casa por su verdugo. En este año se han registrado, hasta el momento, según datos oficiales del Ministerio de la Mujer, 6.893 casos de violencia, 1.738 casos de violación sexual. Y ojo a este dato, porque de estos 1.738 casos, 1.255 niños fueron violación sexual a niños y adolescentes. Esto quiere decir, mujeres, niños, adolescentes han estado prácticamente atrapados durante todo el tiempo de la cuarentena general y probablemente hasta el momento de hoy con sus verdugos. La situación es crítica y no basta que hayan discursos desde las autoridades con estas voluntades de que lleguemos a la equidad, de desterrar el machismo. Hay que actuar, porque de verdad que de discursos, mira, los periodistas los tenemos todos los días cuando entrevistamos a las diferentes autoridades, pero lo que falta es una mayor inversión, más acción, que se ponga mucho más voluntad en lo que es la educación, que sin duda ya está avanzando. Necesitamos un cambio que probablemente no llegue de la noche a la mañana, pero que necesitamos sí pisar el acelerador. Sí, por mi parte, primero dejar claro algo, ¿no? Este tema no es un problema de otros, es un problema de las empresas, ¿no? ¿Y por qué? Empecemos por el principio, ¿no? 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, ¿no? Eso significa que realmente esto está bastante más cerca de cada uno de nosotros de lo que creemos. Personalmente yo tengo 2 hijas. Si aplico estas estadísticas, pues ya se imaginarán, ¿no? Por lo menos una de ellas, ¿no?, a lo largo de su vida va a sufrir algún tipo de violencia. La pregunta es si debería hacer algo, y creo que la respuesta es clara, ¿no? Sin duda, porque no voy a permitir que mis hijas sean violentadas. Pero ahí no queda la cosa, ¿no? Porque pensamos que este es un tema que está realmente solamente relacionado al ambiente familiar, ¿no? Un tema que es a las espaldas o fuera del ambiente de trabajo, ¿no? Pero resulta que, pues, tenemos mujeres en nuestro trabajo, tenemos compañeras, ¿no?, que podrían estar sufriendo, ¿no?, violencia, y que como consecuencia de eso probablemente dejen de ir a trabajar, lleguen tarde, tengan una mala performance, sufran estrés. Ese estrés las lleve a, por ejemplo, poder enfrentar un accidente de trabajo, ¿no? No las ayude a crecer, a seguir una línea de carrera. Entonces, ¿es un problema en las empresas? Lo es. Yo personalmente viví un caso en Sodexo donde una chica dejó de trabajar con nosotros por un caso de violencia y se tuvo que ir a vivir al interior del país. Eso tiene consecuencias en su vida, en su futuro, en su desarrollo como profesional, en su desarrollo económico, ¿no? Y por último, y nuevamente pensando en la oportunidad, porque en algún estudio hecho sobre temas de violencia, si nosotros en el Perú elimináramos la violencia, resulta que además, ¿no?, podríamos crecer 4 puntos o 400 puntos básicos, ¿no?, en nuestro PBI en los próximos años. Entonces, por donde lo vean, ¿no?, esta es una causa que amerita que tomemos acción, ¿no? Este no es un problema de otros. Este es un problema que tarde o temprano nos va a tocar a la puerta, sea a nivel personal o sea a nivel empresarial. La pregunta que hay que hacerse hoy día es si hacemos algo ahora o esperamos al día que nos toque en la puerta, ¿no?, cuando ya seguramente va a ser demasiado tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, Mabel, y yo voy a ir cerrando este espacio. Selma,
tú escribiste algo hoy día y me dijiste, la bondad nunca ha sido tan necesaria como ahora y yo la voy a usar para comenzar a cerrar esto. La voy a cambiar, te voy a cambiar la palabra. Voy a decir que la igualdad nunca ha sido tan necesaria como ahora. Hagámonos cargo que nuestras ideas siempre están pensadas para accionar y para multiplicar. Saquemos lo mejor que tiene el sector empresarial, la potencia que tiene hoy día es un sector que habla mucho de innovación y tecnología y pongamos la innovación y la tecnología al servicio de la igualdad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, excelente panel, gracias Marlene, gracias Mabel, Alfonso. Bueno, no puedo yo personalmente dejar de agradecerles porque son personas como ustedes, desde los espacios donde están, como dice Mabel, ¿no? Que se convierten en agentes de cambio, amplificadores, y estamos sentados en lugares donde tomamos decisiones. Entonces, incorporar esto es muy importante, es difícil porque el ser humano tiende a reaccionar de manera defensiva, entonces uno tiene que ir con data y hay que ir con un diálogo constructivo y abrir un abanico de posibilidades y que todo es positivo, ¿no? Pero yo les agradezco porque realmente ha sido súper enriquecedor y estoy segura que todos los que nos están viendo van a volver a ver esta charla y van a empezar a tomar apuntes. Muchas gracias de verdad. Al resto, bueno, ahora en la tarde vamos a comenzar con el ODS 1, donde vamos a contar con la presencia de la ministra Patricia Donaire del MIDIS, con Carolina Trivelli, Malena Morales y Pablo Lavado. Ahora, no se vayan, porque a continuación vamos a poner la plaqueta de Mindfulness Perú. Ayer tratamos de hacerlo, tuvimos unos problemas logísticos, sorry por eso, pasa, pero el equipo está listo para iniciar la sesión de Mindfulness y van a poder hacerle preguntas tanto a Brisa como a Ana María a través del WhatsApp y del correo electrónico. Así que espero que disfruten esta sesión de Mindfulness, almuercen light y los veo listos a las 3 de la tarde con Aldo y el panel ODS 1. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio Mindfulness en Perú 2021. Aquí vamos a dar a conocer brevemente qué es Mindfulness y cómo se relaciona con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente también, además de practicar un poco. Mi nombre es Brisa de Nemostier. Y mi nombre es Ana Lorel de Mola. Y somos cofundadoras y codirectoras de Mindfulness Perú. Entonces, Mindfulness es una práctica, un entrenamiento que nos ayuda, a su vez, a atender plenamente. Esa es una de las traducciones en castellano de lo que es Mindfulness, ¿no? ¿Y qué es atender plenamente? Es atender de manera intencional, consciente y amablemente, soltando el prejuicio, así se da la aceptación natural de lo que es tal cual está siendo en cada instante. Y a su vez, cuando practicamos mindfulness, permitimos que emerja la plena conciencia, una capacidad inherente al ser humano. Entonces, cuando nosotros empezamos o cultivamos más bien mindfulness, empezamos a atendernos, a cuidarnos, a darnos cuenta cómo estamos y qué estamos necesitando. Como consecuencia natural, empezamos a aceptarnos, a amarnos y a darnos cuenta que este cuerpo, esto que somos, no es ajeno al gran cuerpo que nos acoge, la Tierra, ¿no? Y cómo en este momento que yo estoy inhalando oxígeno que ha sido provisto gracias a la fotosíntesis de las hojas, de las algas, y así sucede en cada instante. Hay una interconexión, somos interdependientes de todo lo que está sucediendo en cada instante en esta tierra.
Así como vimos en la charla anterior relacionada a la economía del donut de Kate Raworth, que nos invita como solución realmente a cultivar un modo de economía que enfatice lo digno, lo justo, lo bueno, una sostenibilidad que no se basa en la competitividad ni en el egoísmo, sino que es más colaborativo, ¿no? Y en verdad, esto no es nada moderno, ¿no? Esto es parte de la cultura ancestral de la humanidad en distintos rincones del planeta. Y aquí en Perú, en la cosmovisión andina, se le conoce como el Kausai Sumak, el buen vivir o el bonito vivir, en donde constantemente se está cultivando la relación con la naturaleza también, el bienestar común, no solamente el propio, ¿no? Algo que quisieras añadir, Ani, que se me está escapando. Gracias, Viri. Creo que he sido muy clara en manifestar cómo mindfulness y cómo esta práctica nos ayuda a abrirnos a la experiencia de cada momento con total conciencia, ¿no? Y eso hace que de alguna manera nosotros no solamente a nivel racional y conceptual sepamos esto de la interconexión y cómo estamos conectados, sino realmente vivamos de esta manera. En ese sentido, cuando nosotros nos ponemos a observarnos, vamos a darnos cuenta que la mayoría del tiempo nosotros estamos en piloto automático, ¿no? Si pensamos hoy en la mañana, nos lavamos los dientes o preparamos el desayuno, nos comimos una tostada, muchos de nosotros quizás lo hicimos de una manera totalmente automática, ¿no? Nosotros estábamos como en otro lugar, quizás pensando, planificando, alistándonos para estar aquí presentes en este momento, ¿no? Y a veces el estar en piloto automático sí tiene ventajas, por supuesto, por eso lo hemos desarrollado, pero también hace que nosotros a veces caigamos en patrones conductuales que no siempre son beneficiosos para nosotros, para los demás y el medio ambiente. Por ejemplo, ¿cuántas veces de repente de manera automática, sin querer, botamos algo en un basurero que no correspondía, ¿no? Por estar de pronto pensando en otra cosa, ¿no? No estar atentos. O de repente se nos olvidó una luz prendida, ¿no? O nos quedamos pegados pensando en algo mientras nos bañábamos y entonces el tiempo del baño se alargó cuando pudimos ahorrar agua. Y en ese sentido, la práctica de mindfulness, ¿no? Que nos invita a familiarizarnos con nuestros propios procesos, a estar más presentes, hace que nuestras conductas, nuestras acciones y pensamientos sean como más asertivos, no más coherentes con el modo de vivir que queremos. Entonces, esta práctica, ese entrenamiento que tú describiste, también nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a no solamente vivir en armonía interna, sino también en externa, creando hábitos saludables para uno y para todo nuestro alrededor. Y creo que después de la práctica podemos seguir redondeando un poco de qué trata todo esto. Así es, gracias, Ani. Solamente añadir que ya está validado por la ciencia como mindfulness. De hecho, ya hay un término que se llama mindfulness de la ecología, ¿no? O también se le conoce como ecología profunda, validado por la ciencia de cómo mindfulness en verdad es una vía para apoyarnos en la sostenibilidad, ¿no? No solamente del medio ambiente, sino como humanidad, que somos naturaleza también. Entonces, vamos a la práctica. Vamos a compartir una práctica que se llama el saminchao. La aprendimos de nuestros maestros queros, la familia Pasa, liderados por la mamita María Pasa, única mujer alto misayok de la nación queros. Y entonces, para esto, nosotros estamos sentados, puedes ser sentados o de pie. Si necesitas estar de pie para estirar un poco las piernas, te invitamos a que lo hagas. Sintiendo los pies en contacto con la tierra o esos huesitos llamados isquiones, glúteos y caderas en contacto con el asiento. Te invitamos a que cierres los ojos, si esto es cómodo para ti. Y vamos a exhalar, descendiendo la atención plena a las plantas de los pies, sintiendo el contacto de los pies.
enraizando en la tierra, sintiendo la planta de los pies. Sintiendo ahora la parte superior de la cabeza, en proyección hacia el sol, la luna, el cosmos. Inhalando y exhalando estas sensaciones corporales presentes en la parte superior de la cabeza. Y ahora descendiendo la atención a la zona del pecho, el corazón. Reconociéndote aquí como un puente, ¿no? Entre la parte superior de la cabeza, proyectándose hacia el cielo, y los pies enraizando en el corazón de la tierra. Inhalando, exhalando, sintiendo la respiración presente en el pecho. En la siguiente inhalación, abre los ojos. Y vamos a respirar desde las plantas de los pies. Y vamos a inhalar largamente, empezando a elevar los brazos. Intencionalmente abriéndonos con el corazón abierto a recibir toda la energía disponible, además del oxígeno, aquí presente. Al ir inhalando, vamos integrando esta energía, exhalando, mientras que también vamos dejando ir todo aquello que ya no necesitamos. Y se lo entregamos en gratitud a la tierra, que ella lo transforma, lo recicla. Y una más, desde las plantas de los pies, sintiendo y abriendo los brazos, inhalando, recibiendo energía vital en esta respiración. Exhalando, sintiendo quizás cómo se siente el interior de las palmas de las manos, de los codos y hombros al ejercer este movimiento. Exhalando, soltando. Y dejamos las manos, los brazos ahí abajo. Bien, y reconociendo ahora cómo se siente el cuerpo, cómo está la respiración. En la medida de lo posible sin juzgarlo, sino explorando con curiosidad lo que va surgiendo momento a momento. Ya hemos dejado ir, ya hemos entregado a la tierra aquello que no será útil, en gratitud. Y ahora quizás podamos reconocer lo que podamos estar necesitando en este momento. Quizás un poco más de calma, quizás un poco más de energía, un poco más de foco. Si no estamos muy seguros de qué necesitamos, pues quizás también podamos como reconocer eso, ¿no? Que no estamos muy seguros de qué necesitamos. Y quizás tan solo agradecer. Y con esta intención de recoger de la tierra aquello que estamos necesitando, o aquello que estamos queriendo recoger de ella, vamos con las manos a hacer ese movimiento como recogiendo flores o frutos de la tierra y pasando por los pies, pasando por las piernas, por la pelvis. Como que vamos redondeando, bordeando el cuerpo con nuestras manos. A la altura del pecho, puedo voltear las palmas de tal manera que ahora las palmas apuntan hacia arriba y dirijo las manos hacia el cielo, deseando que eso
que ha recogido de la tierra sea en beneficio de todos los seres y de la tierra misma, abriendo los brazos. Y vamos a repetir este mismo movimiento, quizás haciendo un poco más consciente que estamos recogiendo y llenando el cuerpo de aquello que estamos necesitando. Una vez más, como si desde los pies entrara eso que necesitamos y se va llenando el cuerpo. Recorriendo con las manos las piernas, recorriendo con las manos la pelvis, el vientre, a la altura del pecho, las manos pueden ir volteándose. Y exhalando, elevando las manos hacia arriba, deseando que esto sea en beneficio de todos los seres que cohabitamos y coexistimos en esta tierra. Y apoyamos nuevamente las manos sobre los muslos cómodamente. Y desde este lugar vamos a reconocernos como organismo, a reconocernos también no solo cuerpo, sino también la tierra misma. Podemos encontrar la estabilidad de la tierra en nuestros huesos. Y quizás podamos explorar un ratito cómo se sienten los huesos del cuerpo, aquí sentados, aquí arraigados. Nos invitamos a soltar todos los músculos, tendones, todos los cartílagos, todos los tejidos blandos, para conectarnos con los huesos, sentir su peso. Sentir la gravedad de la tierra. Y notar cómo los huesos, así como la tierra y su estabilidad, nos sostienen momento a momento. Invitándonos ahora a llevar una mano al pecho, una mano en el corazón, la otra en el abdomen, o ambas en el abdomen o ambas en el pecho, como te sientas cómodo o cómoda en este momento. Nos invitamos a inhalar suave y amablemente, a exhalar suave y amablemente, reconociendo este aire que entra y sale del cuerpo, como el aire que también es parte de la tierra. Reconociendo los fluidos internos, la sangre, las salivas y demás fluidos, como los ríos y los mares, las aguas de la tierra. Reconociendo cómo somos tierra. Y compartimos con ella más de lo que somos conscientes en la cotidianidad. Inhalando, exhalando, sintiendo el contacto una vez más de los pies en relación a la tierra que te sostiene, que nos sostiene una vez más. Sintiendo las manos en contacto entre ellas
o con esas zonas del cuerpo. Como estas manos han estado en interrelación con la tierra y demás seres en este día, a través del agua que bebiste, con la que te duchaste, el alimento que te preparaste y llevaste a tu boca. Llevando una mano en contacto con la otra y dándole un gentil apretón de manos, como un gesto de agradecimiento hacia este cuerpo, hogar, que te acoge y te sostiene un día más, único e irrepetible. Y ahora este gesto de agradecimiento a este cuerpo lo extendemos hacia el gran cuerpo, planeta Tierra, que nos acoge y nos sostiene y nos nutre una vez más. Vamos ahora a inhalar, abriendo los brazos hacia los costados, abriendo en agradecimiento a la Tierra. Y exhalando hacia un abrazo. Y en este abrazo que nos damos a nosotros mismos, nos permitimos reconocernos dentro de este gran cuerpo llamado planeta Tierra, dentro de este universo. Es como que este abrazo es esa atmósfera que nos abraza, es ese universo con su manto estrellado que nos abraza. Y permitámonos darles las gracias a la Tierra, al universo y a todos los seres con quienes coexistimos, ya que estemos aquí y ahora vivos, como especie humana, como especie terrestre. Y a la vez universal. Inhalando, exhalando, haciendo como que un barrido de las manos en contacto con los brazos, reconociendo a través del tacto nuestro cuerpo mientras que vamos soltando y acariciando, cuidando tangiblemente a través de este gesto. Y aquí estamos. Así, en una pausa que nos podemos dar, es como nos permitimos darnos y a la vez revitalizarnos, permitir que el cuerpo se regenere. Así lo hemos visto como en este tiempo de pandemia originada por el coronavirus, hemos visto manifestaciones en la tierra, en la naturaleza, qué bien le ha venido esta pausa, ¿no?, de sobreactividad humana que hace que ha hecho que la tierra se pueda regenerar. Lo mismo lo vemos cuando nos enfermamos. El cuerpo pide descanso, ¿no? Entonces, no subestimemos pausas conscientes como este a lo largo del día, que va a permitir que no solamente el cuerpo físico se regenere, sino que también, como explicamos al inicio, vamos a cultivar nuevos patrones mentales que van a permitirnos que las conductas que tengamos y que manifestemos fuera sean acciones conscientes en beneficio de todos. Y para ir cerrando, te paso, Vani. La invito. Gracias, Bri. Sí, es interesante reconocer cuán conectado está esta práctica de mindfulness con nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿no?
como tú mencionaste, ¿no? A veces solamente basta con una pausa y este año el gran planeta Tierra y todo lo que nos ha sucedido ha sido un gran maestro, ¿no? De saber, como tú decías, esta pausa, cómo se revitalizó, cómo todo empezó a volver a una homeostasis natural, aunque sea por un momento pudimos ser conscientes de eso, ¿no? Entonces, estas pequeñas pausas de reconocer, y puede ser muy chiquititas, ¿no? De reconocer de pronto en un momento tus huesos, en otro momento tu respiración, en otro momento de repente ese cariño que nos podemos hacer, siendo conscientes también de la piel, ¿no? Es como regresar a nosotros, ¿no? Regresar a nosotros. Y, y sabiendo que sí, podemos hacer muchas cosas hacia afuera, ¿no? Pero también haciendo cosas para nosotros mismos, ¿no? Como este autocuidado que nosotros podamos generarnos, va a traer como casi espontáneamente y va a arrastrar a que las personas alrededor también se beneficien de ese autocuidado y también la tierra, ¿no? Nosotros cuando empezamos realmente a cuidarnos vamos a ver que de pronto tomamos más agua y de repente menos líquidos que nos pueden hacer daño, entonces consumimos menos plástico, es como todo va en cadena, ¿no? Entonces, mindfulness te permite eso, ¿no? Como atenderte, autocuidarte y con ello crear este efecto como dominó de seguir cuidando pues a los demás y al planeta Tierra. Y en ese sentido los invitamos a plantar una intención el día de hoy, ¿no? ¿Cómo quisieras cuidarte a ti en los siguientes momentos de este día? ¿Cómo quisieras cuidar al otro en los siguientes momentos de este día? ¿Y qué acción concreta vas a hacer para cuidar al planeta, ya sea en tu trabajo o en tu hogar? Te invitamos realmente a anotarlo como un compromiso para ti, como un compromiso para todos. Y gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, sí, cualquier pregunta, y nos han dicho todos los organizadores de Perú 2021 que nos pueden incluso escribir al WhatsApp cualquier duda que haya surgido, cualquier comentario, cualquier reflexión, y nosotras gustosamente vamos a responderle estas inquietudes. Así que no duden en contactarse con nosotros y gracias nuevamente.